Bien, muy buenas noches para todos, un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos nuestra cuarta sesión de cierre en torno a nuestra asignatura de contexto administrativo de los deportes en la naturaleza. Como siempre, vamos a dar un tiempo prudencial para que los compañeros que han venido haciendo el trabajo de conexión remota sincrónica puedan llegar aquí al aula. Vamos a brindarles 5 minutos de espera. De lo contrario, si usted ya llegó a esta sesión de clase producto de la revisión del video de sesión, pues le pido el favor que adelante 5 minutos la grabación para poder empatar con los temas, ¿vale? Entonces, muchas gracias y ya nos vemos con el desarrollo temático. Bien, una vez transcurridos los 5 minutos de espera para los compañeros, pues vamos a dar el inicio formal. A partir de ahora ya podemos empezar a ver de lleno la sesión de grabación. Muy seguramente si los compañeros llegan se conectarán durante la sesión de clase, ¿no? En primer lugar, pues comentarles, este será nuestro último encuentro de trabajo sincrónico. Ya el próximo domingo se estará cerrando la asignatura para que lo tengan presente. El aula estará habilitada hasta el domingo 29 para dejar todos los compromisos al día. Recuerden que aún nos queda una tarea de orden investigativo, tratando de recopilar y apalancar todos los desarrollos que hemos hecho a lo largo de estos 4 encuentros y por supuesto también pues relacionando las competencias formativas
que ustedes tienen frente a el contexto administrativo y por supuesto los desarrollos investigativos que para el sector deportivo son muy significativos, ¿vale? También para que lo tengan presente, la evaluación se estará habilitando a partir del día de mañana, 26 de octubre, y estará abierta hasta el día sábado en la noche, hasta las 11:59, para que ustedes puedan disponer de al menos 60 minutos de su tiempo en conexión continua para que puedan analizar muy bien los temas con detenimiento, se tomen el tiempo para leer y analizar las preguntas y pues obviamente obtengan la mejor calificación posible. De antemano, pues les adelanto los temas y el proceso evaluativo girará en torno a lo que hemos desarrollado en los encuentros, hablando desde el concepto de los deportes en la naturaleza hasta lo que alcancemos a desarrollar el día de hoy frente a ciclomontañismo, que esperemos pues sea gran parte de los principios técnicos, ¿no? Cualquier duda, pregunta o inquietud, novedad que tengan, pues no duden en comunicarla. Voy a tratar de estar muy atento durante el fin de semana para de pronto resolver algunos inconvenientes que se puedan estar presentando. Como les dije, pues el examen va a girar en torno a lo que hemos trabajado, se va a relacionar un examen con preguntas de selección múltiple y pues los contenidos como lo he venido relacionando pues van a girar en torno a lo que hemos trabajado y también a lo que el plan de asignatura pues nos permite evaluar, ¿no? Vamos a entrar el día de hoy en materia hablando de este tema que fue nuestro deporte de cierre en la última sesión de trabajo que tuvimos hace 15 días. Si bien frente a este tema o a este deporte ciclomontañismo, pues quedó la última tarea entregable que consistía en consolidar una matriz donde recopilábamos gran parte de las características que medianamente habíamos alcanzado a relacionar y que por supuesto buscábamos en la tarea que ustedes profundizaran, ¿no? Recordar que estamos hablando de los deportes de la naturaleza. Puntualmente, este es el segundo deporte que mayor auge ha venido teniendo. Y recuerden que hacemos mención al auge no solamente con la cantidad de personas que lo están practicando, sino también con el desarrollo administrativo que se tiene frente a los deportes. Así como el trail running se ha abierto paso, gracias a la movida runner, ha podido organizarse y en este caso, pues destacarse a nivel mundial. Asimismo, lo viene haciendo el ciclomontañismo de la mano del ciclismo. Hay que mencionar, pues en primer lugar, como lo dijimos hace 15 días, que es uno de los deportes de la naturaleza más nuevos, porque si nosotros evaluamos el proceso histórico, vamos a encontrar datos que nos llevan hasta 1970, donde en Estados Unidos, en algunos lugares, puntualmente hablaremos de San Francisco, pues se empiezan a instaurar algunas competencias, algunos desarrollos, manifestaciones y actividades, muestras culturales, donde la bicicleta pues se hace protagonista y por supuesto aplicada y puesta a punto para poder generar recorridos en entornos naturales. Fue a partir de allí donde empezaron a adecuar algunos elementos propios de la bicicleta. Ya ahorita hablaremos de las partes, hablaremos con detenimiento cuáles fueron o cuáles han sido esas piezas que generalmente se han ido acoplando, modificando para tener un muy buen elemento para desarrollar actividad, movimiento, en este caso pues en una secuencia deportiva en un entorno natural, ¿no? Posteriormente, pues fueron los mismos movimientos culturales juveniles quienes dieron a conocer gran parte de este deporte. Al ser un deporte técnicamente nuevo, nacido en una era de globalización, pues fue mucho más fácil su difusión y crecimiento, como pasa con las nuevas tendencias deportivas hoy por hoy cuando analizamos nuevos deportes como el voleibol, como el mismo kickball, como el mismo dodgeball, que han sido propuestas de juegos tradicionales que han ido creciendo y que en la medida que son puestas en las redes sociales como muestra cultural, pues vienen abriéndose un paso muy grande, tanto administrativamente como deportivamente. Volviendo al ciclomontañismo, el mountain bike, como se denomina en inglés, pues aquí a Colombia llega a finales de los años 80, también se empieza a practicar en las zonas de Sabana Centro, en Cundinamarca, puntualmente en municipios aledaños, y pues también es una disciplina que a nosotros nos viene muy bien por la riqueza y la herencia ciclística que nosotros tenemos. Entonces es muy gustoso y ha generado también una gran adherencia. Veíamos nosotros a la hora de hablar de ciclomontañismo que vamos a encontrar tres disciplinas claves y estas son las más representativas. De pronto, muy seguramente con el paso del tiempo podrán nacer otras, podrán sumarse otros juegos, otras justas y otro tipo de modalidades y disciplinas, pero estas son las tres más representativas. De hecho, el cross country está en la parte central por eso, porque hoy por hoy es el único deporte, la única modalidad o la única disciplina que dentro del ciclomontañismo forma parte del ciclo olímpico, es decir, forma parte de una prueba de entrega medalla en los Juegos Olímpicos.
Ese día nosotros hablábamos del enduro como una modalidad que consiste en atravesar montañas. Generalmente tiene procesos de ascenso y descenso. Es muy variable. Se parece mucho a las pruebas de ciclismo porque se realizan ascensos y descensos o tramos a contrarreloj. La idea es llegar lo más rápido posible. Generalmente se caracteriza porque el deportista que va participando en su momento deportivo va por único carril, es decir, mientras yo voy haciendo mi trazado, mi contrarreloj, pues no tengo a mis competidores al lado, puesto que las condiciones naturales hacen que solo se pueda desarrollar un recorrido de manera personal, ¿no? La bicicleta pues tiene algunas modificaciones, ese ya lo veíamos, tiene un manillar, un manubrio un poco más ancho de lo normal. Esto me obliga a generalmente, como se ve en la imagen, a tener un poco más de apertura en el agarre de la bicicleta, a que mis codos siempre vayan formando un ángulo de 90 grados. Acá ya un proceso de estabilización muy grande desde el hombro y por supuesto a que la posición sea media alta. Como se pueden dar cuenta aquí también en la imagen, pues el ciclista no va sentado en el sillín, va apoyado en pedales y pues generalmente va ondulando o va oscilando su recorrido en función de la dirección que tenga que tomar. Las llantas de esta bicicleta pues son en un término medio si las comparamos también en cuanto a longitud, altura y grosor. Son unas llantas intermedias que generalmente pues manejan un RIM 28 que viene bien a la bicicleta, aunque pues más adelante lo veremos también que el tamaño de la bicicleta, el tamaño del cuadro del popular marco suele variar también con relación a las medidas antropométricas del deportista. Puntualmente, pues es una bicicleta que se caracteriza o que necesita sí o sí un amortiguador o en este caso un popular tenedor, como se conoce coloquialmente, que permita generar en este caso la absorción del impacto cuando se está subiendo o en este caso pues los cambios de dirección que se tienen con la llanta delantera. El sistema de seguridad pues es medianamente establecido, lleva un casco cerrado, lleva una indumentaria de protección, en este caso pues está basada no necesariamente en una licra, sino en un sistema de telas que puedan mitigar y evitar raspones, laceraciones u otro tipo de cortaduras. El calzado que generalmente se utiliza es un calzado que no va fijo al pedal, puesto que en algunas ocasiones hay que hacer algunos cambios, hay que bajarse la bicicleta y para hacer los ascensos pues es muy complejo correr o avanzar con la bicicleta en la mano y además con los populares zapatos de cierre macrométrico o los populares choclos. Teníamos la segunda modalidad y lo he venido mencionando. Esta es la más representativa porque hasta en los últimos Juegos Olímpicos, en las últimas dos ediciones, ha sido parte del tablero y del medallero. Ha sido una prueba que generalmente ha sido dominada por los deportistas australianos. En Europa se viene haciendo un muy buen proceso deportivo, así como lo hacen en el ciclismo de ruta, también en el ciclomontañismo. Nosotros hemos ya tenido dos deportistas clasificados a las diferentes paradas del ciclo olímpico, desde Juegos Nacionales, Panamericanos, Centroamericanos y pues en este caso los mismos olímpicos. Aquí las características pues de la indumentaria para retroalimentar un poco de la tarea cambian, pues ya es un proceso donde la competencia o el momento deportivo sí o sí reúne a todos los competidores, sean 8, 10, 12, 24 los que vayan a entrar en carrera, hacen parte del mismo trazado y compiten en el mismo momento deportivo, por ende pues digamos que la ruta o la pista es un poco más ancha, es un poco más cómoda y por ende también la protección baja y lo comparamos con lo que teníamos anteriormente en el enduro, ¿no? Aquí utilizamos una licra, aquí ya no es necesario el uso de coderas, de rodilleras, como se pueden dar cuenta, pues el casco y los guantes sí van fijando gran parte de la estructura. Frente a la anatomía, digo yo, de la bicicleta, cambia bastante, ya aquí llevamos un cierre o un agarre un poco más intermedio. De hecho, el manillar o el manubrio ya no es tan largo, es decir, la dimensión de agarre lado a lado pues va a ir un poco más centrado, ajustado a una posición natural en apertura de hombros. Puntualmente, pues la bicicleta requiere, en este caso, de un amortiguador no tan largo, en este caso un poco más corto. Las llantas generalmente suelen ser más altas y más delgadas a comparación de las de enduro. Y pues, como lo dije anteriormente, ya la relación de altura de la llanta y la relación de longitud del cuadro del marco de la bicicleta va a cambiar según las medidas antropométricas del deportista. Eh, Creo que eso ya lo habíamos mencionado y pues puntualmente nos hacía falta hacer el cierre y la retroalimentación con base a lo que ustedes pudieron solidificar en la matriz de tarea con el downhill. Esta pues es una modalidad de descenso, también tiene un momento único de competencia, es decir, mientras yo como deportista voy bajando, no va otro compañero, no va otro rival a la par conmigo, esto que puede llegar a ser muy peligroso durante el escenario. De hecho, la prueba consiste
en hacer el descenso lo más rápido posible y durante ese momento deportivo donde yo estoy obteniendo o intentando obtener el menor tiempo posible en el recorrido, pues entenderán que cualquier compañero o cualquier rival puede generar un obstáculo, una caída, y pues hace menos vistoso y gustoso el espectáculo deportivo. En cuanto a la indumentaria, pues este es el deporte que mayor, en la disciplina que mayor riesgo tiene, ¿no? Si lo comparamos con enduro, pues también hay algunas caídas, sin embargo aquí el riesgo de lesión que se tiene frente a una caída es inminente, ¿no? Hay muchos videos en internet que han mostrado algunos accidentes logísticos en cuanto al recorrido con algunos de estos ciclistas. De hecho, pues la protección, como se puede ver, va un poco más cerrado, se parece un poco más a lo que se utiliza en la Fórmula 1. De hecho, pues el traje protector debe cubrir gran parte de las articulaciones principales, en este caso la columna, el cuello, los codos, los hombros y las rodillas. Siempre lleva un refuerzo protector allí para tratar de evitar cualquier traumatismo ante una caída. Y la bicicleta asimismo también lleva un sistema de protección doble. Tiene un amortiguador trasero, la llanta de atrás, en este caso como va generando también un apoyo en las caídas, en los descensos y en los cambios de dirección, pues requiere también de ese sistema de amortiguación para absorber el impacto, y en la delantera pues también como va haciendo la llanta que va marcando la distancia del recorrido y los cambios de orientación y dirección, pues es sumamente fundamental que se tenga. Aquí el agarre ya va más cerrado. Si nosotros comparamos lo que han sido las últimas 3 bicicletas, se pueden dar cuenta que el agarre del manillar, en este caso en el cross country, es intermedio, en el enduro es muy largo, hay bastante amplitud entre mano y mano, mientras que aquí en el downhill pues es un poco más corto para tener mayor maniobrabilidad y cambios de dirección con la bicicleta. Las llantas son un poco más gruesas, pero son más pequeñas, en este caso con el ánimo de reducir los pinchazos, de absorber de mejor manera el impacto y pues de tratar de brindar una mayor tracción para que los pedaleos puedan permitir mantener la aceleración que la misma inclinación a favor de la gravedad tiene. Es importante pues, que nosotros reconozcamos siempre, ya sea para practicarlo como deportista, para referirlo como entrenador deportivo o en este caso también a la hora de salvaguardar varias de las tareas administrativas que tengo yo como gestor administrador deportivo, reconocer gran parte de la aplicación, de la inversión y el costo que también tienen los elementos mínimos para practicar este deporte. Este deporte pues sí o sí requiere de una bicicleta que debe, como lo dije anteriormente, aplicar para cualquiera de las disciplinas que anteriormente hemos nombrado: enduro, cross country y ciclo y downhill. Como se pueden dar cuenta en el ciclomontañismo, pues si quiero practicar las 3 pruebas, necesito tener 3 caballitos de acero completamente diferentes, ¿no? Entonces se requiere una alta inversión y pues por ende también generalmente los deportistas suelen especializarse en alguna de las pruebas. Es fundamental que siempre haya un equipo de protección durante las sesiones de entrenamiento, como lo dije anteriormente, al no tener una ruta clara, al no ir con un GPS, al tratar de mecanizar y aprenderse varios cambios de dirección, varios elementos, varias zonas, pues es muy difícil tratar de llevar grabado el mapa en la cabeza. Entonces digamos que es allí donde está el mayor riesgo de accidentalidad, que representa una caída a diferentes alturas. Para ello, pues se utilizan las rodilleras, las espinilleras, que son como unas canilleras propias para tratar de evitar fracturas en la parte posterior de la pierna y en la parte anterior de la pierna. En la parte posterior de la pierna, pues generalmente no suelen coexistir muchos golpes. Sin embargo, el riesgo de laceración, de raspadura o cortada sí es grande. Por ende, pues es muy importante utilizar la licrilla, la camisilla, el pantalón o el jersey adecuado según la competencia. Tenga en cuenta que en muchas ocasiones, siempre que se refiere a ciclismo, se habla de la zapatilla de cierre macrométrico. Esto solamente es útil si se va a practicar cross country. Para enduro y para downhill, lo mejor es tener la libertad de sacar los pies del pedal a la mayor velocidad, con la mayor rapidez que me sea posible. Entonces, a la hora de hacer una inversión y de recomendar, tener en cuenta que esta zapatilla de cierre macrométrico va a ser solamente útil para el cross country. ¿Qué elementos pues necesito tener también allí a la hora de arrancar mi proceso deportivo? Tener un casco. Toda la bóveda craneal debe estar protegida siempre, puesto que está muy sujeta a lesiones. Los guantes, al realizar varios kilómetros, como cuando salgo a correr bastante, ustedes que ya han experimentado la tarea de los 10 kilómetros, pues se dieron cuenta que hay una sensación de fatiga que puede sobrecargar y que puede generar en algunos casos, por exceso de roce, pues algunas lesiones en el tejido epitelial. Entonces, pues de esa misma manera sucede en el ciclismo, ¿no? Tanto tiempo agarrando la bicicleta, controlándola y maniobrándola pueden generar algunas lesiones
pueden salir los populares callitos en el mejor de los escenarios, en los otros pueden salir vejigas y otro tipo de lesiones a nivel epitelial. Es importante también tener un GPS para poder tratar de ubicar la ruta, aunque en algunos casos pues la sincronización y el uso de Wi-Fi pues, no permiten mantenerlo siempre. Sin embargo, sí para hacer el registro y el monitoreo a las variables de control del entrenamiento. Allí puedo ver a qué velocidad voy, cuántos pedaleos he dado y otras variables que se suelen utilizar en el entrenamiento para planificar y reestructurar el plan de trabajo de la siguiente sesión. Es muy importante siempre tener un de repuesto. Y ahorita vamos a hablar de esas situaciones adversas que son las que se presentan y pueden generar un obstáculo durante una competencia, como un pinchazo, ¿no? No estamos exentos y hay que saberlo solucionar también para poder tener una muy buena respuesta y un muy buen abordaje competitivo. Bien, hasta ahí llegó el feedback, creo que hasta ahí alcanzamos a hablar la semana pasada. El día de hoy pues vamos a adentrarnos a este nuevo componente que son los principios técnicos. Los principios técnicos, así como sucede en el fútbol, en el baloncesto, pues van a hablar propiamente, uno, de las condiciones básicas en cuanto a movimiento y en cuanto a desarrollo motor que necesito. Es decir, si nosotros referimos, por ejemplo, el fútbol, pues hablaremos de los fundamentos técnicos, que son los movimientos básicos que me permiten a mí jugar y realizar la tarea en el fútbol, como por ejemplo conducir la pelota, rematar la pelota, cabecear la pelota, controlar la pelota y bueno, se me pueden escapar muchos otros, no soy muy experto en fútbol. Sucede lo mismo en el voleibol, para que haya juego de voleibol necesito que haya un saque, una recepción, un pase, un remate y un bloqueo, son elementos básicos. Asimismo sucede en todos los deportes y precisamente el ciclomontañismo pues no es la excepción. ¿Listo? Vamos a conocer esos principios técnicos, esas cositas básicas que me van a regular la forma de moverme tanto con el elemento como sin el elemento. ¿Sí? Recuerden, así como en el baloncesto hay algunas tareas básicas con el balón, como el drible, el doble ritmo, el pase, las fintas y demás. También hay otras tareas como las posturas o posiciones defensivas sin el balón. Entonces, así mismo sucede también aquí en el ciclomontañismo. Hay algunas tareas básicas para moverme con la bicicleta y otras sin la bicicleta. ¿Listo? Para ello, pues vamos a entrar a abordar 4 principios técnicos fundamentales. El primero de ellos me habla del dominio del elemento. El segundo, de las habilidades específicas que mi deporte requiere. El tercero, de manejar los ritmos según el terreno, condiciones propias de la pista donde me esté desarrollando. Y cuarto, pues de cómo manejar esas situaciones especiales. Esos son los 4 principios básicos que se suelen desarrollar, ¿no? Sobre estos 4 principios, pues hay algunos autores que los subdividen. Entonces, si en algún momento ustedes buscan en internet, pueden encontrar propuestas de 6, 5, 4 y hasta 3 principios técnicos, ¿no? Sin embargo, pues el día de hoy tratando de reconocer gran parte de la riqueza y el fundamento que tiene el deporte, pues vamos a referir a estos 4. El primero de ellos, pues es el dominio del elemento, ¿no? Sin duda alguna hay un elemento principal que condiciona la acción deportiva en el ciclomontañismo, el mountain bike, y lo es la bicicleta. Esta bicicleta, pues generalmente está subdividida en 3 sistemas. Un sistema de tracción, un sistema de mando y un sistema de dirección. El sistema de mando también pues se suele utilizar en este caso, o se suele denominar como el sistema de estabilización, donde se va ubicando gran parte de el responsable de manejar el elemento. Entonces, para ubicar esas 3 zonas, yo he tomado esta imagen y la he subdividido en 3 colores. El sistema de tracción, donde nosotros vamos a encontrar todo lo que está en el recuadro de color morado, que en este caso se basa, uno, en gran parte de los engranes del sistema de avance que tiene, del sistema que permite traccionar y generar el movimiento. En este caso, pues vamos a encontrar o reconocer algunas partes básicas que se tienen, ¿no? Y pues particularmente hablemos de 2 que sobresalen a simple vista como lo son las llantas. Una llanta dentro de sí o una rueda está compuesta por varios elementos o varias partes que es importante tener. Hablaremos no solamente de la llanta como la popular coraza o como el popular neumático, que es como se conoce habitualmente. Hablaremos que esa llanta o esa rueda está compuesta también por un sistema interno, por una válvula de presión de aire, que en este caso pues es la popular manguera, que permite generar el avance y que permite en este caso pues mantener la presión misma sobre el neumático y facilitar la acción de tracción o avance, facilitar que ruede la bicicleta sobre los ejes.
Asimismo, pues el eje juega un papel fundamental. El popular buje o eje, pues es el que permite generar la tracción propia, traspasar las fuerzas que a través del pedaleo se generan. Ese eje está sujeto gracias a los populares radios o los rayos, que son esos palitos que generalmente van desde el eje hasta la base del neumático, y pues que permiten también mantener la estabilización del eje y darle, en este caso, el dominio al sistema de tracción para traspasar las fuerzas y mantener los cambios de dirección. Eso en torno a la llanta delantera. En torno a la llanta trasera, pues vamos a encontrar que también se encuentra un neumático, la popular llanta, también se encuentra la popular manguera, o en este caso, como se le conoce en algunos lugares, pues el relleno. Adicionalmente, pues vamos a encontrar también el sistema de tracción más grande, que está compuesto por esta parte que generalmente se denominan como las pachas, ¿no? Siempre que uno va a la bicicletería le dicen, ah, se le dañó el disco, se le dañó la pacha, tal. Entonces, generalmente, pues esos son discos de tracción, ese es el nombre, ¿sí? Generalmente hablaremos de platillos y en este caso hablaremos técnicamente de piñones, que es la denominación oficial. Algunas bicicletas pues tienen más piñones que otras. El hecho de que una bicicleta traiga más piñones de otras pues va a permitir mayor cadencia o mayor variabilidad en los ritmos de carrera que se tiene. Para que exista una bicicleta con bastantes piñones, que pueden ir de 3 a 8 a 12, pues requiere también que haya una buena equivalencia en cuanto a los platos para que el sistema de tracción pues pueda generar un proceso de avance y de evolución en la traslación del movimiento. Es decir, para que ese piñón se mueva, pues necesita también de un eje estabilizador y una contraparte que va a ser el platillo. Y ese movimiento que genera tanto el piñón como el platillo, pues está sujeto por el embrague, que es la popular cadena. Y a muchos nos ha pasado cuando montamos bicicleta que esa cadena se rompe, que esa cadena se sale. Y la manera más sencilla, como siempre le digo a los estudiantes cuando vemos esta asignatura de manera presencial en el programa profesional de ciencias del deporte, pues es que la relación y el ajuste, la tensión que se tiene gracias al piñón de la parte trasera frente al de la parte delantera, no mantiene una buena relación. Es decir, no me permite manejar una buena tensión y la cadena queda o más suelta o queda muy apretada y por exceso de presión, pues se termina rompiendo. Y por supuesto, pues están los pedales, ¿no? Que pues es la fuente principal para que a través de nuestras extremidades inferiores generemos la traslación gracias al movimiento. Ese es el sistema de tracción. Ese sistema de tracción pues va acompañado del sistema de dirección. En este caso el sistema de dirección es lo que encontramos acá en el recuadro verde, donde encontramos desde el manillar, ¿sí? El manubrio, donde encontramos la horquilla, que en este caso pues es el popular tenedor o el popular amortiguador en el manubrio, ¿sí? Que es la base estabilizadora del eje y me brinda la conexión entre el sistema de dirección y el sistema de tracción. ¿Listo? Vamos a encontrar propiamente el cuadro, que el cuadro pues es lo que se conoce habitualmente como el marco. Generalmente una bicicleta es lo más costoso, ¿sí? Dependiendo del tipo de aleación o el tipo de metal o el tipo de material que se utilice para la construcción, porque hay materiales muy livianos como el Kevlar, como el carbono y bueno, otros tantos que han salido, que las diferentes marcas han experimentado para crear un marco muy sólido, es decir, para crear una estructura muy básica, muy rígida, ¿sí? Muy sólida que soporte el peso, pero que a la misma vez no genere mayor carga ni mayor masa para el transporte, para la traslación de fuerzas. Entonces son materiales que son muy rígidos, pero a la misma vez son muy livianos. ¿Listo? Y finalmente, pues está el sistema estabilizador que está compuesto por el sillín, por la tija, que la tija es básicamente el tubo que permite o subir o bajar el sillín, y pues en este caso con la conexión que se tiene con el cuadro. Generalmente hoy por hoy las tijas y los sillines son macrométricos, es decir, se pueden graduar. Anteriormente le tocaba a uno con una llave inglesa suelta y aprieta una tuerca, no, ahora las bicicletas y sobre todo en el mountain bike, entendiendo la necesidad de subir, bajar el sillín, adecuar las posiciones, pues hace fundamental que tengan un cierre macrométrico, es simplemente levantar una palanca, graduarlo y volverlo a fijar para que haya mayor comodidad y para que dentro de una misma carrera se pueda establecer. Entonces, a la hora de hablar del dominio del elemento, pues sin duda alguna nosotros debemos reconocer cada una de las partes de la bicicleta. No estamos sujetos a que alguna de ellas se dañe, ¿no?
Generalmente, pues siempre dentro del kit de repuesto hay un par de ejes o de válvulas, en este caso, para poder generar gran parte de la conexión. Existen las mangueras o los neumáticos internos con el popular niple o con la válvula de inflado, ¿sí? Se deben llevar. Generalmente se llevan también algunas soluciones de repuesto, que son los populares parches con el pegante. Ahora los parches vienen con el pegante ya allí adicionado para que solamente sea como las curitas, retirar, sacar y pegar para evitar en este caso eh, pues el pinchazo y la pérdida de aire. Hoy por hoy también ya se tienen algunas sustancias, imagínese usted que es como un colbón, un tarro de colbón, que se le llena el neumático y en este caso cuando hay pinchazo, el mismo aire hace que por los cambios de presión este pegante llegue allí, se absorba y bloquee en este caso el flujo de salida, que nos permite terminar la competencia de buena forma y ya posteriormente sí darle el respectivo tratamiento de pinchazo. Entonces es muy importante que usted reconozca las partes básicas de la bicicleta, reconozca la rueda, reconozca el manillar, que es el popular manubrio, reconozca el cuadro, que es el popular marco, aunque marco es un nombre, Marco es el profesor de atletismo. Eh, Reconocemos también dentro del sistema de tracción dos elementos básicos como los piñones, los platillos. También tenemos un tensor y un descarrilador, ¿sí? Que generalmente pues ese tensor y ese descarrilador van a permitirnos a nosotros hacer un cambio de relación entre los piñones y los platillos. Ya más adelante vamos a ver cómo se produce ese cambio y cuál es la manera correcta. ¿Sí? Porque en algunas ocasiones cuando no tengo una buena relación, además de dañar la cadena, puedo percibirlo simplemente por el sonido que va generando la misma bicicleta. ¿Listo? Como les dije, profe, entonces, ¿qué necesito yo para comprar una buena bicicleta o cuando vaya a hacer la inversión para mi escuela, para mi club de ciclomontañismo? ¿Qué debo tener en cuenta? Uno, que ahora las bicicletas se compran con relación inicialmente al cuadro, es decir, al tamaño de la estructura. Pues si soy un poquito más alto, necesitaré un cuadro más alto, ¿sí? Un cuadro más grande, una bicicleta un poco más alta. Si soy un poco más pequeño, si tengo una talla menor, pues así mismo se irá reduciendo el cuadro. Hoy por hoy las bicicletas ya vienen como la ropa, por tallas genéricas, ¿no? Y generalmente pues se conocen, si no es por talla, por las pulgadas. Si yo, por ejemplo, Vladimir Pavón, mido 1,76, pues generalmente tendré que estar usando una bicicleta de talla M, o en este caso, que en pulgadas de marca me puedan dar entre 18 y 19 pulgadas de altura del marco. Esa es la relación. Existe una manera ideal, generalmente pues cuando usted va a comprar su bicicleta siempre lo asesoran allá los vendedores. Existe un cálculo, aquí les voy a dejar una calculadora para hallar la talla ideal, donde usted simplemente tiene que tomar una medida y es tomar, como cuando nos mandamos a hacer los pantalones, la medida de la entrepierna hasta el piso para poder obtener la talla básica. Aunque las medidas son estándar, sabemos que en algunas ocasiones podemos tener algunas extremidades más largas que otras con relación, sin embargo, pues las tallas son muy genéricas y hoy por hoy el mercado ha facilitado la búsqueda de bicicletas que anteriormente pues era una tarea muy difícil. Así que frente al dominio del elemento, hoy por hoy es fácil conocer una bicicleta, es muy importante que usted la conozca también para el tema de mantenimiento, ahorra mucho dinero, ahorra mucho tiempo y le permite a usted mantenerse siempre en muy buenas condiciones. ¿Listo? Vamos a hablar del segundo principio. Este segundo principio pues me permite a mí apropiar las habilidades específicas y estos son los movimientos que fundamentalmente se requieren para poder generar, en este caso, los patrones técnicos o los gestos técnicos con la bicicleta y por supuesto hacer un abordaje tanto para el enduro, para el cross country y por supuesto para el downhill, o sea que aplican para cualquier disciplina, para cualquier modalidad del ciclomontañismo. Lo primero que debemos tener allí en cuenta es que siempre nos han enmarcado que el ciclismo tiene un patrón cíclico, de hecho dentro de su nombre se orienta de esa manera, ciclismo cíclico, o sea que siempre me estoy moviendo de la misma manera. Y si nosotros miramos, prendemos televisor, miramos Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, pues nos vamos a dar cuenta. Pasan 5 horas, 6 horas, lo que dure la etapa y el ciclista siempre está en posición, hágale, hacia adelante. Y generalmente cuando hay un cambio de posición, pues no es tan brusca o generalmente suele bajar el tronco, pero siempre suele ir sobre la bicicleta, no hay generalmente una mayor variabilidad.
Aquí en el ciclomontañismo, pues dadas las condiciones de carrera, existen algunos tramos donde hay que bajarse de la bicicleta, donde hay que modificar el pedaleo, donde hay que manejar las posiciones para que las mismas fuerzas del cuerpo puedan ir ayudando a esa cadencia de pedaleo o en algunos casos reemplazar la cadencia de pedaleo. Es fundamental entender que aquí en el ciclomontañismo hay muchos cambios de ritmo, muchos cambios de sentido y muchos cambios de orientación, así que se rompe bastante con ese patrón cíclico que generalmente tiene el ciclismo, ¿sí? Para ello, pues, fundamental que su deportista pueda desarrollar muchas destrezas con el móvil, con la bicicleta. Siempre que encuentre acá esa palabra móvil, pues vamos a hacer mención a la bicicleta. Si hablamos, por ejemplo, del fútbol, pues el móvil será el balón. Si hablamos del tenis, hablaremos de pelota y raqueta. En este caso, como estamos hablando de ciclomontañismo, nuestro móvil hablará de tener un dominio total y un control de la bicicleta. ¿Listo? Y para ello, pues nosotros como entrenadores deportivos, ustedes como administradores deportivos, deben propiciar metodológicamente que las condiciones tanto del terreno como las condiciones pedagógicas del entrenador permitan desarrollar los siguientes gestos deportivos. ¿Cuáles son esos gestos deportivos? Bueno, uno, la velocidad en terrenos llanos, entender que hay diferentes posturas para ganar velocidad, no solamente con el pedaleo la gano, poder manejar un muy buen gesto técnico del slalom, que en este caso pues habla de una pendulación para ganar mayor velocidad y en este caso mantener el equilibrio en un ascenso. Manejar los populares equilibrios o los muertos o las estatuas, como popularmente se conoce, para poder en este caso equilibrar, balancear y hasta pasar algunos obstáculos. Manejar las posturas y posiciones en los pasos estrechos, sea porque hacia arriba no hay mucho espacio, o porque a lo ancho de pronto no hay mucho espacio, porque tengo que pasar en medio de los árboles y el espacio es reducido, entonces allí debo modificar mi posición. Ah, porque de pronto hay unas ramas muy bajitas y necesito pasar en posición baja. ¿Listo? El curveo es fundamental, aprender a girar en movimiento, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta en el ciclismo de ruta, pues ellos van marcando generalmente su recorrido a lo largo de una carretera que es bastante ancha. Aquí no, aquí se realizan curveos y cambios de dirección lo suficientemente cortos y rápidos para hacer muy complejo el giro como generalmente lo vemos. Y por supuesto, la manera de generar un abordaje de ascenso y de descenso. ¿Listo? Aquí tenía para ustedes un video muy corto, muy sencillo, pero que puntualiza bastante gran parte de los movimientos que anteriormente he visto. Generalmente me gusta mostrárselo a ustedes, los estudiantes, para poder evidenciar gran parte pues, de las necesidades propias que tiene el movimiento. Con este video ustedes se van a dar cuenta que hay que repentizar bastante, ¿sí? Que las mismas condiciones de movilidad en la bicicleta a veces no son tan fáciles. Ustedes dirán, ah, bueno, pero es que en la bicicleta se ahorra una distancia, se ahorra tiempo, pero aquí a nivel competitivo es fundamental que usted pueda maniobrar muy bien sobre sus elementos, en este caso tener el control propio de este elemento. ¿Listo? Pues voy por acá a proyectar este pequeño video, lo vamos a evidenciar, es muy cortito, es un video que de hecho demuestra cómo aquí en nuestro país se ha abierto paso y se ha abierto la puerta a la pauta de trabajo para el ciclomontañismo, como se han realizado también algunos eventos internacionales, pero sobre todo, fíjense muy bien en la movilidad. El video está enmarcado desde la visual del deportista, entonces fíjense bien todo lo que tiene que trazar, cursar, los cambios de dirección, los saltos, las posiciones, la variabilidad y sobre todo la manera en la que se maniobra con el mismo elemento. Entonces, voy a compartir por acá el video, voy a cambiar la ventana, voy a salirme de las diapositivas y aquí está. Qué pena con ustedes, no compartí el audio. Ahora sí, ya estamos. Marcelo tiene 36, Marcelo tiene en este momento 3, tiene
Mejoró su registro porque había un segundo. Bien, como se pueden dar cuenta, es muy difícil y requiere bastante aplicabilidad a la hora de manejar las habilidades dentro de la bicicleta. Entonces, hay bastantes cambios de dirección, hay saltos, como nos pudimos dar cuenta, el terreno es muy inestable, hay bastante variaciones en la manera en la cual puedo maniobrar sobre la bicicleta. ¿Listo? Para ello, pues entonces vamos a explicar gran parte de esas habilidades específicas o esos fundamentos básicos que se deben tener en cuenta a la hora de relacionar el trabajo de formación técnica. ¿Listo? Y vamos por aquí. Perfecto, en el video. Entonces recordemos, vamos a hablar de estos elementos básicos, son 6. Hablaremos de cómo obtener velocidad y las posiciones que se suelen manejar generalmente. Hablaremos de la manera en la cual debo ubicarme, cómo generar el slalom para generar los cambios de dirección, cómo mantener el equilibrio, si se dieron cuenta en algunas ocasiones el equipo mantenerse allí estático,
hacer la popular estatua, cómo manejar el paso estrecho, ya sea porque se reduce el espacio a lo ancho o a lo alto, ¿sí? Cómo manejar los curveos o los cambios de dirección, ¿sí? Se dieron cuenta que allí en Montserrat se tocó adaptar algunas rampas para poder facilitar el curveo por lo cerrado de la angulación a la hora de girar, y cómo manejar el tema de escalones en ascensos y descensos. ¿Listo? Lo primero que se suele enseñar generalmente es cómo mantener la velocidad arriba de la bicicleta, puesto que hay un parámetro fundamental y es nunca bajar los pies del mismo. Si bajo los pies de mi bicicleta, estaré perdiendo tiempo y en muchas ocasiones pues estaré perdiendo gran parte del impulso. Si nosotros miramos las carreras de downhill, si me bajo de la bicicleta, pues le estoy dando más tiempo, además subirme, bajarme, genera una limitante también para la obtención y la conexión de los gestos técnicos. Entonces es muy importante entender cuál debe ser la posición básica dentro de la bicicleta. De manera muy sencilla de aplicarla es hacerle entender al deportista que existen 3 posiciones básicas. Una posición baja, donde él literalmente va muy pegado acá al sillín, ¿sí? Pero no caer generalmente como hacen los ciclistas en recostar el pecho sobre el manillar, puesto que aquí hay cambios de dirección, aquí hay terreno inestable y aquí pues pegarse el manillar sería una caída, ¿sí? La manera ideal, como se puede observar acá en esta imagen, ¿sí? Generalmente va a buscar que llevemos la cadera bien atrás, la extensión de los brazos para que con las mismas rodillas en una angulación de 90 grados, como se ve en la imagen, se puede observar de mejor manera el impacto. Esa es la posición baja ideal y generalmente se suele utilizar para los descensos o cuando quiero ir ganando velocidad en terreno llano. Es la manera más sencilla de darle una transferencia, de reducir el peso de la bicicleta y aprovechar la impulsión que las piernas me pueden ir dando. Existe una posición media, que en este caso pues es la que se suele denominar, la que se suele usar cuando se monta la bicicleta, que es sentado sobre el sillín, brazos en este caso en un agarre neutral, y finalmente hay una posición alta, que es cuando me pongo de pie, no voy apoyando mi glúteo en el sillín, no voy apoyando mi cadera, en este caso en la base del cuadro, sino que simplemente voy impulsando y voy generando mayor tracción, en este caso me obliga a generar un mayor avance por acción de pedaleo. Entonces recordemos, siempre que vayamos a trabajar ciclomontañismo, partamos de que existen 3 posiciones básicas para facilitar la obtención de velocidad en los terrenos planos. Posición baja, posición media y posición alta. Son las 3 posiciones, ¿no? ¿Por qué colocaba esta imagen acá dentro de la posición de terrenos? Porque en muchas ocasiones los entrenadores que trabajan en ciclomontañismo son los mismos entrenadores de ciclismo. Y en ciclismo existen unas maneras básicas, inclusive está la posición Superman, que hasta hace un par de años fue restringida, donde los ciclistas prácticamente apoyaban su zona abdominal sobre el sillín y quedaban acostados, generando en este caso la visualización de una posición muy sencilla a la que vuela Superman, que en este caso era muy riesgosa porque las condiciones y las causas que podría dejar una caída allí podrían pasar por una fractura y de ahí para allá Dios no lo quiera por la muerte del deportista, ¿no? Entonces, generalmente en el ciclomontañismo, tenido el riesgo que el mismo terreno tiene, pues se manejan esas 3 posiciones: posición alta, posición media y posición baja. Debe hacerse mucho énfasis en la posición baja, puesto que en muchas ocasiones cuesta mucho. Con la posición baja, cuando llevo la cadera inclusive atrás del sillín, pues en muchas ocasiones cuando el deportista no tiene la estabilidad termina sentándose sobre la llanta trasera, lo cual puede generar un accidente, o en este caso levantando ya la llanta delantera y generando una caída. La posición media pues es la básica con la que todos aprendemos a montar bicicleta, entonces hay que trabajarla, y en la posición alta también es fundamental mantener un leve apoyo sobre el manillar en tren superior e ir descargando toda la fuerza en el pedaleo, en el tren inferior, ¿no? Recordemos que el pedaleo trae consigo 2 fases, una fase de impulso, una fase de recobro. Una fase de impulso donde le doy la transferencia al pedal, una fase de recobro donde me preparo nuevamente para la siguiente pedalada. Segundo gesto técnico del cual debemos hablar y es el slalom. Aprender a cambiar de dirección, pasar de izquierda a derecha, es fundamental en el ciclomontañismo. De pronto en el ciclismo, cuando usted prende el televisor, ve Tour de Francia, Giro de Italia y otras de las carreras clásicas grandes, pues se da cuenta que no hay tantos cambios de dirección, que generalmente pues la misma ruta va marcando si se van cambiando. Y de hecho lo ideal es siempre ir en el pelotón para reducir una parte de la resistencia que la corriente de aire me da. No, aquí no. En el ciclomontañismo necesitamos hacer cambios de dirección para adelantar, si hablamos de las pruebas de cross country, o para ganarnos algunos segundos cuando hablamos de enduro y cuando hablamos de downhill.
Es fundamental entender que para poder generar estos cambios de dirección, pues debemos manejar un principio fundamental, y es que la bicicleta debe ir al lado contrario del cuerpo. Fijémonos en esta imagen que se está proyectando en la diapositiva. Es una carrera que se realiza sobre la nieve. Generalmente, pues es una carrera de enduro donde hay un momento de ascenso y un momento de descenso. En este caso, nuestro deportista, nuestro biker, quiere girar, quiere cambiar, quiere hacer el slalom, quiere hacer el zigzagueo, ¿sí? En las banderillas que le han dejado puestas. Y él, en este caso, va a girar hacia el costado, para ustedes derecho pantalla, para mí izquierdo que lo estoy viendo de frente. Para girar a la derecha, fíjense bien que él tiene que marcar y abrir con la pierna izquierda, tiene que enviar la bicicleta, ¿sí? Generalmente para mantener la estabilidad y para poder mantener en los cambios de dirección la estabilidad y el control del mismo elemento. Entonces, si yo quiero girar generalmente hacia la izquierda, lo que voy a hacer es abrir y marcar una leve flexión, como en este caso sucede, ¿sí? Con la pierna izquierda, y enviar la bicicleta hacia el costado derecho para poder mantener el equilibrio. Siempre es importante que este gesto técnico de slalom se haga en posición media, es decir, con el glúteo apoyado en el sillín, para tratar de evitar, pues en este caso, unos desequilibrios, pérdidas del mismo y pues caídas, que es lo más riesgoso que podría llegar a pasar allí, ¿no? Entonces es importante, siempre en el slalom, en el cambio de dirección, siempre se debe abrir con la pierna y se debe generar un balanceo con la bicicleta. Si voy para este lado, bicicleta al lado contrario, lo mismo si voy para el costado izquierdo. ¿Listo? Tercer gesto técnico fundamental que se debe manejar, el equilibrio, la popular estatua. Aquí se ve en una imagen congelado, pero este ciclista en este caso debe trabajar esa posición. Se trabaja en posición alta. El equilibrio busca generar un balance y un apoyo en pedales, poder mantener un muy buen equilibrio. En muchas ocasiones, pues lo que sucede es que genero mayor impulsión con una pierna que con la otra. Entonces, a la hora de trabajar los equilibrios, siempre suele quedar un pie abajo y un pie arriba, lo cual no permite mantener la estabilidad. Siempre los dos pedales, miren, deben quedar al mismo nivel. La cadera debe estar semiflexionada y gran parte del peso debe estar apoyado también en el manillar para poder mantener el equilibrio. Esta es una de las tareas básicas, pero ayuda bastante a la hora de mantener la línea de carrera en el ciclomontañismo. Cuando hay que hacer cambios repentinos en la orientación, el equilibrio es la mejor manera de repentizar y poder hacer giros que nos permitan ubicarnos nuevamente en posición de carrera. Está el tema de pasos estrechos, que como lo dije anteriormente, pues se debe trabajar bastante, sobre todo desde hacer el espacio más ancho y luego más angosto, ¿sí? Los pasos estrechos, que en este caso me reducen el campo a izquierda y derecha, pues deben permitirme a mí trabajar sobre posición alta, ¿sí? Los pasos estrechos, que en este caso me reducen el espacio de arriba a baja, deben llevarme a mí a trabajar sobre posición baja. En este caso deben permitirme generar el avance sin impulso, tratando de reducir, en este caso, la línea de apertura, ¿sí? En este caso, tratar de mantenerme lo más lineal, como si me metieran dentro de un cilindro, para poder establecer gran parte del desarrollo técnico en el mismo. ¿Cómo se suele trabajar? Como se ve en la imagen, generalmente se arman circuitos donde cada vez se va reduciendo el espacio para mantener la línea y el control en el avance de la bicicleta. Quinto gesto técnico, el curveo. Este es fundamental y este se trabaja a partir de la posición slalom, porque en el slalom usted va generando un balanceo para poder hacer un cambio de dirección, pero aquí en el curveo usted ya va a cambiar completamente su línea de carrera. Muy seguramente usted estará revisando la imagen, profe, pero se parece bastante. Sí, en el slalom siempre se va acompañando de pedaleo. Aquí en el curveo no, como cuando manejo carro. Siempre a la hora de girar, sí, pues debo, en este caso, no acelerar, esperar a salir de la curva para poder acelerar. De esa misma manera, el curveo se diferencia del slalom o de los cambios de dirección particularmente porque aquí ya no hay pedaleo. Aquí generalmente hay una inclinación superior a 45 grados. Aquí en la imagen ustedes lo pueden ver, miren, aunque el terreno mismo hace que la inclinación se marque de mejor manera, es decir, propicia la curva, ustedes pueden ver que la bicicleta en la imagen está completamente en diagonal, ¿no? La bicicleta tendría que ir completamente equilibrada a 90 grados si nosotros la vemos con relación a un plano paralelo, pero aquí no, está a 45, porque esa es la manera en la cual debo girar. ¿Listo? Debo marcar la apertura de la pierna, en este caso es formar una pequeña V o una letra A, se le suele denominar, inclinar levemente el tronco y mantener posición media, siempre.
para slalom y curveo son las dos orientaciones fundamentales para poder hacer cambios de dirección, en este caso para poder hacer los giros. ¿Listo? Y finalmente, para hablar de los gestos técnicos que en algún momento pueden ser útiles para ustedes, hablaremos de los ascensos y los descensos. Allí la idea es jugar con las posiciones altas, medias y bajas y tener en cuenta unas referencias. ¿Listo? Para ellos vamos a ver estos cortos videos que nos explican cómo mantener la posición, cómo hacer la traslación y cómo manejar de pronto algún también cambio con algunos obstáculos que se puedan llegar a presentar en el mismo. Creo que acabamos de perder un poquito aquí de conexión en la red Wi-Fi de la universidad. Les pido un momento mientras ya carga. Ya por aquí también estoy habilitándolo para compartirlo desde YouTube y hacer un cambio de ventanas rápidamente. Listo, creo que por acá no me corre la presentación. Voy a cambiar nuevamente la ventana para que podamos ver el proceso de ascenso y cómo se maneja. Y aquí vamos. Las subidas es el momento en el que más esfuerzo hacemos sobre la bici y por eso tenemos que saber superar los obstáculos que nos encontremos para no tener que interrumpir nuestro ascenso y tener que echar el pie a tierra. Hay que tener en cuenta que no todas las subidas son iguales y que depende mucho del estado del suelo que nos encontremos. Es importante saber escoger una relación de desarrollo que nos permita llevar una cadencia de pedaleo alta, fluida y constante, para poder reaccionar con energía cuando tengamos cualquier imprevisto que nos pueda hacer perder velocidad. Además, esto nos permitirá aguantar las subidas más largas sin sobrecargar nuestros músculos. Cuando las subidas sean muy pronunciadas y empecemos a notar que la rueda delantera intenta levantarse, debemos doblar los brazos, bajar el pecho hacia el manillar y sentarnos sobre la punta del sillín para buscar un centro de gravedad más bajo y equilibrar el peso. Realmente, solo cuando el terreno nos aporte un buen agarre, debemos ponernos de pie para afrontar una subida, pero aún así debemos estar muy concentrados en sentir si la rueda trasera pierde agarre, porque esto puede provocar que tengamos que terminar bajándonos de la bici, finalizando la subida a pie. Si en la subida nos encontramos algún obstáculo muy grande que no podamos superar con facilidad, lo mejor es levantarnos sobre el pedalier, subir la rueda delantera sobre el obstáculo y, por último, dar un tirón enérgico del manillar hacia adelante acompañado con otro tirón de los pedales. En este paso, los pies y las bielas deben estar en posición horizontal para evitar pegar con los pedales en el suelo. Una vez superado el bache, tenemos que seguir pedaleando muy rápido para no perder más velocidad y continuar con la subida. Si os ha sido útil, agradecemos que le deis al me gusta y que lo compartáis en vuestras redes sociales. Y, por supuesto, esperamos vuestros comentarios y opiniones sobre esta nueva serie. Bien, como lo pudimos evidenciar en el video, pues es fundamental entender la postura básica, ¿sí? En posición media, alta, que me permita a mí tener la transición en los ascensos. Partimos siempre de una posición media donde podemos ir variando según la inclinación, como lo decía nuestro deportista, pues allí la idea siempre es mantener un muy buen agarre y un muy buen control del manillar, del manubrio, para poder generar en este caso el paso, que en este caso consiste en levantar la rueda y apoyarla sobre el obstáculo, o en este caso para mantener la dirección del ascenso. Es fundamental entender que no siempre, como sucede en el ciclismo, para poder hacer los ascensos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Nairo o a Egan, cuando ellos van haciendo la escalada, o cuando van en un tramo de montaña, o cuando cualquier deportista va por un tramo de montaña, generalmente se sube, ¿sí? A posición alta y empieza a acelerar, empieza a generar mayor cadencia. En muchas ocasiones acá en el ciclomontañismo es un poco riesgoso, puesto que al ir en posición alta podemos llevar la bicicleta hacia adelante y en este caso generar un pequeño vuelco que
pues nos deja una caída, pérdida de tiempo y posibles lesiones. ¿Listo? A continuación también vamos a describir la posición básica y las transiciones en el descenso, que nos hablan de la segunda tarea básica que debemos tener aquí en el ciclomontañismo. Retos para bajar con seguridad. Muchas de las bajadas que nos encontramos nos suponen un obstáculo mayor psicológico que físico. Esto, junto con nuestros miedos e inseguridades, pueden ser los causantes de más de una de nuestras caídas. Siempre debemos ser positivos y llegar con confianza a las zonas técnicas, pero sin olvidar nuestras propias limitaciones y las de la propia bicicleta. Lo más importante es la mirada. Donde vaya nuestra mirada es donde siempre va a ir la bicicleta. Pero si miramos a un obstáculo como por ejemplo un tronco o una piedra, lo más seguro es que choquemos contra ello. Siempre debemos de mirar hacia adelante y jamás quitar la vista del camino. Esto puede provocarnos que acabemos en el suelo. Debemos intentar mirar lejos, no justo delante de nuestra rueda. Y cuanto menos inclinada sea la bajada, más lejos tenemos que mirar. En las bajadas muy inclinadas debemos de retrasar el cuerpo por detrás del sillín para poder bajar el centro de gravedad y aportar más estabilidad. Tenemos que flexionar también nuestros brazos y piernas para que puedan ejercer de amortiguador y así absorber la mayoría de los impactos. El cuerpo debe estar relajado porque un exceso de tensión va a provocar que tengamos movimientos muy bruscos y tenemos que intentar que la bajada sea lo más fluida y continua posible. Si os ha resultado interesante, esperamos vuestros comentarios, que le deis al me gusta, esperamos vuestros comentarios, que le deis sea lo más fluida y continua posible. Si os ha resultado interesante, va a provocar que tengamos movimientos muy... Como se pueden dar cuenta, pues en la posición baja, siempre la cadera queda atrás del sillín. Bueno, en este caso él va cayendo. Miremos unos segundos más. y tenemos... Aquí ya, mire. Vuelve a acomodar la cadera atrás. Por eso les decía que es importante. Uno de los errores comunes siempre en los descensos es tener una posición muy baja, que en este caso hace que se roce el glúteo con el sillín, provocando caídas. En este caso, no mantener la altura del sillín lo bastante baja para poder evitar un choque en la entrepierna, ¿no? Suelen suceder golpes que en este caso resultan con un alto indicador de caída. Sin embargo, una vez yo manejo esta posición baja, pues tengo gran parte del 90% del gesto técnico de descenso completamente controlado. ¿Listo? Espero pues si hay preguntas me las puedan llegar a hacer. Simplemente lo describimos de manera gráfica apoyados en una imagen. Muy seguramente esto, como se los digo a los alumnos, aprende un poco más ya en el hacer, en la práctica, pero recordemos, siempre que hablemos de los gestos técnicos del ciclomontañismo, tendremos que hablar de las posturas, tendremos que hablar del slalom, tenemos que hablar de los equilibrios, tenemos que hablar de los pasos estrechos, de los curveos y de la manera en la cual generó ascensos y descensos. ¿Listo? Bien, hasta aquí los elementos básicos de los dos primeros principios fundamentales que debo conocer. Con estas dos cositas, pues usted ya puede lanzarse para poder generar de pronto un evento, una competencia o, ¿por qué no?, un proceso formativo en torno al ciclomontañismo guiado por entrenadores. ¿Listo? Voy aquí a hacer un pequeño cambio de diapositivas para poder referir los dos principios que nos hacen falta por relacionar. Entonces recordemos que estamos trabajando sobre 4 principios fundamentales. Los dos primeros me llevaban a mí a hablar del dominio, de conocer el móvil, conocer la bicicleta, las partes fundamentales, por qué y por qué sirven, qué es un descarrilador, qué es un tensor, qué es un piñón, qué es un platillo, qué es una biela, qué es el sillín, qué es la horquilla o qué es el tenedor, qué es un rotor, entre muchas otras. Todas las partes usted las debe conocer para poder ensamblar y dominar muy bien su elemento. El segundo principio que manejamos y que acabamos de describir me habla a mí de los gestos técnicos, de los movimientos básicos que debo reconocer y maniobrar sobre mi bicicleta, como lo son las posiciones o las posturas de velocidad, los curveos, los slaloms, los pasos estrechos, los equilibrios, las posiciones y posturas de ascenso y descenso y los cambios de ritmo también en los mismos. ¿Listo? Vamos a hablar de nuestro principio número 3, que en este caso nos va a permitir manejar los ritmos de ascenso y descenso. Y como les dije, a la hora de hablar del primer principio nos va a permitir entender cómo funciona la relación de tracción. ¿Listo? La relación de tracción consiste, como les venía diciendo anteriormente, en poder generar una muy buena alineación entre platillos y piñones. ¿Listo? Generalmente los platillos pues son esos discos que están pegaditos al pedal
que generalmente son más grandes y que se encargan de generar el traspaso de la tracción, ¿sí? Y en este caso de impulsar el elemento, ¿listo? Por otro lado, pues nosotros vamos a encontrar los piñones, que son los discos que vamos a encontrar en la parte de atrás, en la parte posterior, que están en la llanta trasera, que son un poco más pequeños, un poco más puntiagudos, donde podemos oscilar entre 3 piñones hasta 12, como lo pueden tener algunas bicicletas también de ciclismo de pista. En el ciclomontañismo, generalmente, pues el tipo de bicicleta que se utiliza es la bicicleta todoterreno o la bicicleta que generalmente pues lleva un sistema de 7 a 9 piñones. Ya pues digamos que entre más o menos piñones lleve, va a diferir también el tipo, el tamaño del ruedo y la necesidad. Generalmente entre más piñones lleve, pues se suele utilizar para el cross country, entre menos piñones se tenga, pues se suele utilizar para el downhill, ¿no? Sin embargo, como les dije, pues esto también va a preferencia del piloto. ¿Qué es importante con relación a los ritmos de ascenso de travesía? Como le dije, que usted puede hacer una muy buena relación. Si nos fijamos bien, una bicicleta todoterreno, pues generalmente tiene de 1 a 3 platillos, ¿sí? Generalmente a nivel competitivo, las bicicletas de ciclomontañismo todoterreno tienen 3 platillos, que van siendo pequeño a la interna y grande a la parte externa. Es decir, si nosotros empezamos a desarmar, el primer platillo va a ser el más grande, el segundo mediano y el primero el más pequeño, el que va a estar a la zona interna. Mientras que en los piñones sucede todo lo contrario. El más grande es el que está a la interna. Si nosotros empezamos a desarmar un esquema de 9 piñones, pues el más pequeño va a ser el primero que encontremos y de ahí para allá irán aumentando en tamaño hasta llegar al último, que es el más grande. Tanto piñones como platillos se suelen denominar por números, ¿sí? Que van contando desde la interna, es decir, desde el cuadro hacia afuera. Entonces, el plato más pequeño va a ser el platillo número 1, mientras que el piñón más grande va a ser el número 1. De ahí hacia afuera empiezan a contar platillo mediano o plato mediano, el número 2, y plato grande, el número 3. De ahí para acá, pues empezamos a contar piñón 2, piñón 3, piñón 4, piñón 5, piñón 6, piñón 7, piñón 8, piñón 9, y así sucesivamente. Entonces les decía yo que es importante que usted pueda poder mantener una buena alineación. Es decir, que si usted va a trabajar con el platillo más pequeño, pueda poder mantener una relación entre los piñones más grandes, porque cuando la cadena se desajusta, es decir, cuando usted le monta al platillo pequeño un piñón pequeño, mire, la cadena queda de lado. Y en este caso es cuando la bicicleta suele empezar a generar un pequeño sonido. Porque el descarrilador, que es un elemento que vamos a colocarlo por acá de color morado, que generalmente pues es el que permite cambiar la cadena con relación al platillo, va a quedar rozando, en este caso, con los platillos de lado, con el mediano y con el grande, y va a generar un pequeño sonido. Y eso permite en este caso generar un cambio en el descarrilador. O sea, va a dañarlo, va a otorgarle sí o sí una necesidad de una compra nueva. Por ende, cuando usted va a ascender, usted necesita sí o sí poner un plato pequeño y manejar un piñón grande, ¿sí? Para que el avance que tiene la llanta trasera lo vaya impulsando y no le toque pedalear tan seguido. En los terrenos llanos, la idea pues es mantener una alineación, en este caso a término medio, es decir, utilizando el platillo mediano, junto con la relación de piñones medianos que pueden ir del 3 al 7, del 3 al 5, dependiendo la cantidad de piñones que tenga su bicicleta. Si usted le deja un piñón mediano, si usted le deja el platillo mediano, el piñón grande, mire, otra vez va a quedar torcido. O si le mete al piñón mediano, al platillo mediano, un piñón pequeño, va a quedar torcido y nuevamente, como lo dije, pues el descarrilador va a sufrir las consecuencias, se va a rozar, se va a romper y toca cambiarlo. Y si usted lo que quiere es ganar velocidad, como sucede por ejemplo en el downhill, lo que usted necesita es mantener un plato grande y el piñón pequeño. En este caso, ¿para qué? Para poder mantener la traslación en la llanta trasera, para poder mantener el control. Un piñón pequeño suele ir del piñón 5, del piñón 7 al piñón 9, ¿sí?
es una buena relación. De igual manera, si aquí pongo a trabajar el platillo grande con el piñón grande, mire, eso me queda torcido. Si pongo a trabajar el piñón grande con la referencia media, también me va a quedar torcido. Y generalmente, pues lo que va a hacer una mala relación es dañarle la bicicleta, romperle el embrague, la cadena, pues, también ponerle a estrenar tanto los piñones como los platillos. Entonces es muy importante que usted tenga en cuenta estas pequeñas recomendaciones para poder establecer una muy buena relación, que es fundamental, que imagínese que usted va a mirar la bicicleta de arriba abajo, así como la tenemos, siempre que la cadena, por favor, vaya en línea. Si usted va a ascender, recuerde, plato pequeño, piñón grande. Y aquí me torcí un poco, perdonen el pulso. Este mouse no está muy cómodo. Entonces, recuerde, si usted va a hacer un ascenso, plato pequeño, uy, otra vez me volvió a torcer, piñón grande, ¿listo? Principio fundamental para que no le toque pedalear tanto. De lo contrario, usted va a hacer bastantes movimientos con un platillo grande, un platillo mediano y no va a avanzar nada. ¿Listo? Si lo que usted quiere hacer es una travesía o un terreno mediano, un terreno sin inclinación ni positiva ni negativa, es decir, un terreno llano, platillo medio, piñón medio. ¿Listo? Y si lo que usted quiere es hacer descenso o ganar velocidad, plato grande y piñón pequeño. Esa es la relación fundamental para que usted la tenga en cuenta. Con esto, usted va a prevenir bastantes daños en su bicicleta, ¿sí? Procure hacer los cambios sin hacer la acción de pedaleo, puesto que también esto puede generar un roce en el descarrilador y a veces dañar el tensor. El tensor es la pática que va en la parte posterior. Ese tensor lo que hace es mantener el equilibrio y cuando hay una mala relación, pues también el tensor empieza a fallar. ¿Listo? Este principio es fundamental, esto debe enseñarse sí o sí a la hora de establecer los cambios en cuanto a las posiciones, ¿sí? A la hora de hacer los descensos es fundamental mantener una buena relación desde el punto de salida. Cuando se hacen los ascensos, sí, en muchas ocasiones pues es ideal hacer un cambio, pero durante ese cambio recuerde que no hay que pedalear, ¿listo? En términos generales, pues los cambios se realizan desde el sistema de tracción que se tiene en el manillar, por eso recordarán que en la diapositiva donde les mostré por zonas y por colores, en la parte del manubrio había un recuadro morado, porque el cambio de tracción en platos y en piñones, o en platillos y en piñones, se da desde el manubrio, desde el manillar. ¿Listo? Y finalmente, uy, me quedo por aquí con el número 6, pero no era número 6, era número 4. El cuarto principio fundamental que usted debe manejar es mantener el control en las situaciones especiales. De las situaciones más complejas que usted va a encontrar en cuanto a las competencias de ciclomontañismo, pues va a encontrar las caídas, ¿sí? En este caso, pues dependiendo del tipo de lesión que le puedan dejar, garantizan o limitan la continuidad de la competencia. Si luego de una caída me fracturo un brazo, pues lo mejor es abandonar la competencia, hacerse tratar, y simplemente es cuestión de un raspón, puedo levantarme y volver a recuperar el tiempo. Eso dentro de las condiciones que afectan el manejo del elemento. Hay una segunda situación que pues es muy peculiar y suele generar pues una afectación bastante grande, además de las caídas, y suelen ser los pinchazos o los daños generalmente en la equipación del móvil, ¿sí? Generalmente, pues los pinchazos son los accidentes que más se producen, ¿sí? Puesto que estamos en terrenos donde las condiciones naturales pueden hacer que hasta las mismas ruedas, los mismos lodazales, los mismos pastizales puedan tener residuos propios de naturaleza, maderas, ¿sí? Piedras filudas que puedan dañar la consistencia y que puedan cambiar la presión del neumático. Para eso siempre es fundamental que usted en su kit de reparación, en su kit de desbarre, lleve una manguera, lleve en este caso pues una bomba de aire y pues lleve, si lo tiene, los parches con solución o en este caso que antes de arrancar la competencia pues usted le aplique la solución a la rueda. ¿Listo? Siempre para el tema de caídas y lesiones es importante tener un botiquín, aunque la mayoría de competencias lo tienen, y pues finalmente siempre poder trabajar con la técnica. Lo decía en el video nuestro deportista, la mayoría de accidentes y riesgos de caída proceden porque estoy inseguro y porque no tengo un muy buen dominio del elemento. ¿Listo? Así que es fundamental. Finalmente, pues para el cierre, voy a dejarlos por acá con un pequeño video sobre cómo generar gran parte de el reemplazo o el mantenimiento
ante un pinchazo de bicicleta. Esto es fundamental saberlo manejar. Voy a dejarles por aquí el enlace en el chat para que ustedes lo puedan visualizar, porque por tema de tiempos creo que apenas me da para hacer el cierre y explicarles la tarea que se nos avecina. Bueno, las tareas porque son dos. Bueno, son 7:46, creo que podría extenderme unos minutos de más, no habría problema. Voy a compartir el video, voy a compartir la pantalla, es muy cortito para que ustedes tengan esa información y pues la puedan ampliar. Y ver a más de 6.000. Aquí bien. Los pinchazos, sin duda la avería más habitual en el mountain bike. Este es un vídeo en el que os plasmamos los conocimientos adquiridos en años de practicar mountain bike, de perder carreras, de rodar en llanta hasta casa y de esperar que vengan amigos a recogernos cuando nos hemos quedado tirados. Vamos a tratar todo lo que tiene que ver con los pinchazos, desde cómo repararlos a cómo prevenirlos dentro de lo posible. Lo primero, pinchamos aquí, en la montaña, pero en muchas ocasiones nos ganamos los pinchazos aquí, cuando elegimos el material con el que rodamos. Lo más importante, a estas alturas suponemos que todos vais con túbeles, es decir, con neumáticos sin cámaras. Reducen enormemente la posibilidad de pinchar y, sobre todo, nos permiten rodar a menos presión y con mucha más comodidad y agarre. El siguiente punto es la elección de los neumáticos, especialmente en lo que se refiere al tipo de carcasa, pero también al taqueado. Simplificando todo un poco, os diremos que podéis encontrar dos tipos de carcasas, de 60 TPI o de 120 TPI. Hay más opciones, pero estas son las más habituales. Los TPI son el número de hilos de nylon que contiene 1 pulgada cuadrada de neumático. A más TPI, el neumático tendrá unos hilos más finos, lo que hará que sea más ligero y más flexible, con lo que dibujará mejor las formas de terreno, pero también es más propenso a cortarse. A menos TPI, la carcasa es más dura, rígida y pesada, pero más resistente. El siguiente punto a considerar son las capas de refuerzo que tiene la carcasa. Si hablamos de neumáticos orientados al cross-country, por centrar un poco el tema, los refuerzos se suelen encontrar únicamente en los laterales y no en la banda central, con el objetivo de lograr pesos competitivos. Las versiones más ligeras no tienen ningún tipo de refuerzo y son las más propensas a pinchar. Todas las marcas suelen tener versión sin refuerzo lateral y versión con refuerzo lateral. Por ejemplo, en Chaoyang llaman a las versiones con refuerzo lateral SPS y en Kenda las llaman SCT. Ese refuerzo lateral no es más que una capa adicional de material que busca evitar que el neumático se raje en sus laterales, una de las zonas más expuestas, con menor material y más desprotegidas. El otro tema importante de la elección de neumáticos es el taqueado. Obviamente cada taqueado está pensado para un terreno diferente. Por norma general, los tacos bajos y juntos ruedan mejor y son los habituales en terreno seco y duro, mientras que contra más separado y más alto es el taco, mejor irá en terreno húmedo. Desde el punto de vista de los pinchazos, que el taqueado cubra la mayor parte posible de la zona de rodadura es lo más seguro. Como os hemos explicado, en neumáticos de XC pocos tienen capa de protección en la parte central y los tacos acaban siendo una barrera para evitar cortes en la carcasa. Si cogéis un neumático usado y miráis con detenimiento los tacos, es probable que veáis multitud de cortes en ellos. Esos mismos cortes directamente sobre la carcasa seguramente producirían un pinchazo. Y más puntos claves. Si vais con túbeles debéis emplear líquido sellante en su interior. Es un líquido que ayuda a sellar el interior del neumático para que no haya pérdidas de aire y es capaz de tapar pequeños pinchazos. Hay infinidad de marcas en el mercado y no todas son iguales. Sobre el líquido de túbeles os damos unos consejos. El primero es que no tiene una vida ilimitada. Cuando el neumático es nuevo tiende a consumir más líquido sellante, que se seca para tapar zonas porosas del interior. Después, y muy importante, hay que revisar periódicamente su estado. ¿Cada cuánto? Pues depende de la marca y de las condiciones en que rodemos. Con mucho calor suelen durar menos y cada 2 meses, como poco, deberíamos echar un vistazo para comprobar que no se haya secado, que haya suficiente y que no haya creado bolas en su interior. O si no, cuando lo necesitemos en mitad de la montaña para tapar un pinchazo, veremos que no queda nada. El líquido sellante puede tapar infinidad de pequeños pinchazos sin que nos enteremos.
Hay una forma de potenciar su efecto y lograr que se lleguen agujeros más grandes, y es añadiendo partículas sólidas al líquido. Estas ayudan a formar un tapón interno más grande que si solo fuese líquido. Algunos líquidos sellantes las incorporan ya mezcladas y otras marcas los venden por separado para que lo añadamos nosotros a mano. Y llegamos a una de las grandes ciencias del mountain bike, que es la presión de los neumáticos. Y no es una ciencia exacta. La presión de los neumáticos es uno de los elementos que más influye en el comportamiento de la bicicleta. Como norma general, os podemos decir que lo ideal es llevar la presión más baja posible con la que sea seguro rodar, sin dar llantazos y sin que el neumático tenga mucha flexión en los apoyos laterales. Ese punto de equilibrio es diferente para cada persona y depende del peso, el tipo de neumático, tipo de terreno e incluso nuestro tipo de conducción. Por ejemplo, si eres un biker agresivo en las trazadas y apoyos en curva, tendrás que subir la presión. O si ruedas por terreno muy pedregoso, también deberás subirla para evitar golpes en la llanta. Y es hora de hablar de uno de los elementos que ha llegado con fuerza al mountain bike, las mousse internas para el neumático. Muchas marcas las presentan como una solución antipinchazos, aunque realmente no es así. Se trata de un gran churro que puede ser de diferentes materiales y que va en el interior del neumático, pero sigue habiendo aire dentro de la cubierta y tenemos el mismo riesgo de sufrir un corte lateral, por poner un ejemplo. Donde sí se convierte en una solución antipinchazos es en el caso de los llantazos. Cuando damos un llantazo, el neumático queda pellizcado entre la llanta y el terreno, siendo más fácil que se produzca un corte. Ahí es donde entra en juego la mousse interna, que se sitúa en medio para que el neumático no sufra ese pellizco tan agresivo. Es una solución útil en ese aspecto y sabiendo que es más difícil dar llantazos, podemos bajar un poco la presión del neumático. Pero no todos son ventajas. Añadimos peso en el peor lugar posible, que es el exterior de la rueda, donde más se nota. Y hay que tener en cuenta que debemos usar válvulas tubeles especiales para poder inflar sin problemas, con salida de aire lateral para que la mousse no la tape. También pueden ser conflictivas con el líquido sellante, absorbiéndolo o facilitando que se creen bolas de material. Es más habitual usarlo en la rueda trasera, que es la que más peso soporta, la que menos podemos controlar por dónde pasa y la más propensa a los llantazos. Con todo el material escogido correctamente, nos vamos a la montaña y pinchamos. Una de las cosas más importantes para poder reparar rápido es reaccionar con rapidez, para evitar perder todo el aire del interior de la cubierta. Cuanta más presión tengamos, más fácil será reparar. Al notar que el neumático está perdiendo presión, lo ideal es parar al momento y localizar dónde está el pinchazo, algo que debería ser fácil por el ruido del aire saliendo y porque debería salir líquido sellante del agujero. El primer paso es intentar ayudar a que sea el propio líquido sellante el que tape la fuga de aire. Para eso debemos colocar el pinchazo en la posición más baja posible, girando la rueda e inclinándola, de forma que esté justo donde hay más líquido en el interior y moviendo la rueda ligeramente. Si el líquido puede sellarlo, lo hará en pocos segundos. Eso sí, dependiendo de la zona donde esté el pinchazo, es probable que el agujero se vuelva a abrir al montarnos y rodar. Bien sea volver a inflar a causa de la presión extra que estamos poniendo y que abre la pérdida de aire de nuevo, o bien porque al montarnos y rodar, el neumático se deforma y rompe la capa que crea el líquido sellante al secarse. De hecho, os diríamos que la mayoría de pinchazos que el líquido sellante va a tapar ni os vais a enterar, porque los tapa de forma rápida y sin grandes pérdidas de aire. Llegamos al punto en el que el sellante no puede tapar el pinchazo. Tenemos que reparar el pinchazo nosotros. Y aquí entra en juego la herramienta que os salvará la vida en multitud de ocasiones y que convierte reparar un pinchazo en un juego de niños. Son estos kits de reparación de pinchazos que están formados por un punzón o aguja de introducción que sirve para meter una tira de material que se llama mecha que tapa el agujero. Este que os mostramos es de Cefal y nos gusta como otros porque se integra en el manillar y lo podemos llevar siempre con nosotros sobre la bici. El proceso de reparación no tiene mucho secreto. Ponemos la mecha en el punzón y la clavamos dentro del agujero por donde pierde aire. Tiramos hacia afuera y la mecha se quedará fija. Como os decimos antes, cuanta más presión tenga el neumático, más fácil es hacer esta maniobra. De ahí la importancia de reaccionar rápido. Algunos kits de reparación incluyen un punzón a modo de lija para introducirlo previamente y hacer que el agujero sea más limpio, para que la mecha se aguante mejor, aunque hemos reparado siempre sin usarlo, sin problemas. Hay mechas de diferentes grosores que pueden servir para tapar agujeros de diferentes tamaños. El kit de Cefal también incluye una cuchilla, que muchas veces no llevamos, pero que sí puede ser importante por dos motivos.
El primero es que si mucha parte de la mecha queda fuera del neumático, es posible que toque en el cuadro cuando gira la rueda y que llegue a desgastar la pintura con el rodar. Y el segundo, si hay mucha mecha fuera, en apoyos en terrenos duros, como puede ser asfalto, es fácil que se enganche con el suelo y se vaya moviendo hasta saltar por completo y volver a tener el agujero abierto. Ambas cosas nos han pasado, así que la cuchilla es más útil de lo que puede parecer. Dependiendo de la zona de pinchazo, la mecha es más o menos efectiva y más o menos fácil de poner. Si el Bien, como se pueden dar cuenta, pues son situaciones que debemos aprender a manejar con el tiempo, con la experiencia. Es muy útil tener un muy buen kit de reparación. Hoy por hoy en los almacenes de cadena suelen vender el kit completo, tanto con las guayas, que son esas mechas que ellos refieren, como con los elementos para introducir, para sacar la llanta y pues para poder mantenerse en competencia, ¿no? Sin duda alguna, pues son elementos que debemos tener allí presentes, ¿listo? Ya para cerrar, pues quiero que tengan presente, tenemos una tarea final que en este caso pues nos lleva a organizar un entregable que va a ser un documento. Usted lo puede crear en PowerPoint, en Word, donde lo sienta sencillo. La idea es que usted tome cualquiera de los deportes que se han abarcado dentro de la asignatura, tanto los que ustedes mismos han consultado como los que hemos referido acá en las sesiones de clase. La idea es que usted se piense en un evento deportivo, que usted pueda dejar el prediseño, en algún momento tomamos estos instrumentos y lo aplicamos acá dentro de la misma universidad. Aquí pues la idea de esto es que usted pueda entregar un documento con los siguientes puntos. Uno, con la idea del evento, definir qué contexto deportivo en competencia va a tener, en qué consiste, una prueba de tales condiciones, de tal y de tal y de tal, necesitamos tal. ¿Listo? Realizar un diagnóstico de viabilidad que simplemente va a estar basado en una DOFA para medir su conocimiento administrativo, que a partir de ese conocimiento administrativo, pues usted pueda planificar unos objetivos para desarrollarlo en la UMB. Un cuarto elemento que va a generar un esquema de trabajo con unas tareas básicas, de pronto unos responsables, unas fechas y unos escenarios que usted quiera referir, ¿sí? El quinto, un plan de sponsor y patrocinios a quienes podríamos tocar puertas para generar el desarrollo. Sexto, diseñar una pieza publicitaria. Y séptimo, armar una planilla de registro de inscripción. Estos son los 7 elementos que usted debe entregar. Esto hace parte del componente investigativo que, como lo dije al inicio de la sesión de clase, busca que usted pueda profundizar sobre sus saberes disciplinares, administrativos, los propios metodológicos y operativos que aprendió acá frente a los deportes en la naturaleza y que pueda generar, en este caso, el desarrollo del emprenderismo por medio de una propuesta. Pues bueno, esperamos en algún momento pueda ser replicada, ¿vale? Finalmente, pues enmarcarles a partir de mañana a las 8 de la mañana va a estar habilitada la opción para que ustedes empiecen a presentar el parcial. En ese parcial, como lo dije, se van a generar el abordaje de los conceptos básicos de los deportes en la naturaleza, se va a profundizar acerca del trail running y el ciclismo, que fueron los deportes que trabajamos hasta el día de hoy. De antemano, pues agradecerles todo el tiempo que han dedicado a la asignatura, el compromiso. Creo que las notas en todos han sido muy positivas. Los procesos de retroalimentación también han sido muy buenos. Me ha gustado la dedicación y la entereza que ustedes le han destinado a cada uno de estos entregables y pues espero con estos dos poder también seguir manteniendo ese mismo concepto, ¿vale? Si en algún momento tienen alguna duda, pregunta o inquietud, pueden inscribirme. A más tardar, yo creo que el día lunes ustedes ya tienen las notas completamente al día preestablecidas para poder hacer el respectivo registro y bueno, continuar con su semestre académico. Muchas gracias, un gusto conocerlos y nos estaremos viendo en otro espacio. Feliz noche para todos, un abrazo y mucho éxito en ese proceso de formación profesional. Hasta luego.